cambio, la servidumbre cuesta un poquito más y se necesita como más ejemplificación, ¿verdad? Para que se vaya entendiendo. Y creo que al finalizar esta clase, pues entonces ustedes ya me van a entender y van a ver por qué van a coincidir conmigo en cuanto a que era mejor hacerlo de esta forma. ¿Alguien quiere entrar? Vamos a ver. Ahí estamos, creo que somos... Oh, cada rato. Bueno, vean pues, la vez pasada cuando hablamos de los derechos reales, de la clasificación de los derechos reales, vimos que hay derechos reales de goce y disposición, en donde encontramos la propiedad horizontal, medianería y copropiedad como formas especiales, es decir, propiedad y sus formas especiales. Luego vimos que hay derechos reales de mero goce, que son los que estamos aprendiendo en este momento. Ya estudiamos uno que es la servidumbre, que lo vimos en la clase pasada, y hoy pues cuando estamos dentro de esta clasificación vemos los temas de usufructo, uso y habitación. Y por último están los derechos reales de garantía, en donde encontramos a la hipoteca regulada aún en nuestro Código Civil y las garantías mobiliarias con una ley especial que ya no sé por qué sustituye a la figura de la prenda, y la prenda pues ya no la encontramos en nuestro código. Aprovecho para indicarles de una vez el anuncio, dos anuncios. Miren pues, el examen de recuperación es segunda recuperación. Fíjense pues, segundo examen de recuperación. No estoy hablando extraordinario, no estoy hablando de nada. Bueno, el segundo examen de recuperación es este jueves a las 5 de la tarde. Para variar, en coordinación se equivocan y escriben a las 4, pero yo a las 4 estoy atendiendo otra sección. Entonces, es para las secciones de la jornada vespertina, el examen de segunda recuperación se va a realizar el día jueves a las 5 de la tarde. Y el de la noche a las 7 de la noche, pero ese sí ya está programado. Bueno, otra cuestión. El lunes, espérenme, no. El jueves, permítame, mejor miro el calendario. Vean pues, el jueves 3 de octubre, ¿ven? Jueves 3 de octubre vamos a tener la comprobación de lectura de la Ley de Garantías Mobiliarias. En esa semana nos toca clase presencial y esa comprobación pues obviamente será presencial. Así que ya saben, dos cosas que tenía que comentarles en cuanto a eso. Aquí voy a apuntar. Entonces, ya saben, el examen de recuperación es a las 5 de la tarde en el mismo salón, ¿verdad? Y la comprobación de lectura es el jueves, es el jueves 3 de octubre a la hora de clase. De ese no hay extemporáneo, no hay otro día, solo ese, ¿de acuerdo? Si ustedes no lo realizan, pues van a perder 10 puntos, porque 10 puntos cuesta la comprobación de lectura de la ley de, espérenme, ella le bajó, de la ley de garantías mobiliarias. Por favor, no olvidar eso. Bueno, entonces cuando hablamos del usufructo, estamos ante uno de los derechos reales de mero goce, repito, y lo que les he explicado en otras ocasiones. Fíjense que ahí vamos a disfrutar de lo que un bien produce, pero resulta que ese bien no es propio, sino que pertenece a otra persona. Entonces disfrutamos sobre bienes ajenos, obviamente con su consentimiento, porque para eso celebramos un contrato de usufructo, un contrato de uso, un contrato de habitación.
¿verdad? Entonces, para que, y obviamente también con todas sus especificaciones, derechos y obligaciones para tanto para el usufructuario, que es el beneficiario, como para el nudo propietario, o sea, el dueño del bien que se da en calidad de usufructo. Ustedes tienen ahí una definición en la guía, en la primera guía del usufructo, y nos indica que es el derecho de gozar y disponer, vean eso, gozar y disponer, permítame, solo quiero ver una cuestión de la guía. Sí, aquí lo tenemos, es la misma. Es el derecho, es la guía 45. Es el derecho de gozar y disponer, vean ahí, gozar y disponer de las cosas en que otro tiene la propiedad. Miren, o sea, vamos a disfrutar de esos bienes, pero otro tiene la propiedad. Ese bien es de ajena pertenencia, ¿no? Como el propietario mismo, pero con la obligación de conservar la sustancia, es decir, conservar el bien y entregarlo en las mismas condiciones en que lo recibieron. El artículo 703 del Código Civil, vean ahí el artículo 703, por si alguien quiere leerlo, veamos ahí, extensión del usufructo. Ah, Stephanie, hoy sí está en clase. ¿Va a leer? Buenas tardes, licenciada. Sí, perdón, es que el martes pasado tenía una actividad con mi hija. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Lea, por favor. Bueno, artículo 703, extensión del usufructo. Pertenecen al usufructario los frutos naturales y civiles de los bienes que produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Ok, miren ahí lo importante, ¿eh? Pertenecen al usufructuario, o sea, al beneficiario. Aquí vamos a encontrar dos elementos personales. El propietario, que también es conocido como nudo propietario, en este tema los derechos reales de mero goce, especialmente el usufructo. El propietario del bien es conocido como nudo propietario. Y quien se beneficia, o sea, va a gozar de los frutos, es el nudo, es el usufructuario. Por eso en este 703 nos indica, ¿verdad? Que pertenecen al usufructuario, o sea, el beneficiario, los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituye. El usufructo tenemos entonces que es un derecho real de mero goce, ¿verdad? Dentro de esa categoría. ¿Cómo constituimos un usufructo? Un usufructo se constituye por medio de escritura pública, es decir, por medio de contrato contenido en escritura pública. Ya hemos leído ese famoso artículo 1517, por si alguien lo quiere leer, y también por acto de última voluntad, que lo tenemos en el artículo 935. Leamos el 704 para empezar, por favor, forma de constitución. Luis Pedro, Pedrito, ¿qué tal estás? Hola, Vas a licenciada, leer, buenas tardes. buenas tardes, vas a leer el 704, ¿verdad? Sí, licenciada. Artículo Por favor, Pedro. 704. Forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. O acto de última voluntad. Ya tenemos claro y lo hemos visto en otras ocasiones que cuando hablamos de la disposición de última voluntad nos referimos a qué? Al testamento, ¿verdad? Al testamento o a la donación por causa de muerte. Ahí aquí en el 704, ahí pueden hacerle la anotación constitución, ¿verdad? O subrayar bien forma de constitución. Y ya en el 1002, pues tenemos, en el 1002 y en el 935 tenemos las disposiciones de última voluntad, que esa ya estamos próximos a iniciar también el estudio del libro tercero. ¿Cómo se extingue? El usufructo, vemos, se constituye en contrato. Obviamente, no olvidemos que como se refiere a un bien inmueble, cuando se refiere a un bien inmueble, debe ser inscrito ¿en dónde? En el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad.
Y el usufructo entonces tenemos que se puede extinguir por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo, por reunir el usufructo y la propiedad en una misma persona. Es decir, el usufructuario le puede decir al nudo propietario, mira, vendeme este terreno, y el usufructo lo gozaba él, ¿verdad? Entonces vendeme este terreno. Si el usufructuario compra ese inmueble, se unió en una misma persona el usufructo con la propiedad del mismo, ¿verdad? Entonces finaliza el usufructo porque ahora el otro es el dueño. Después de ser usufructuario pasó a ser el dueño. O también se lo pueden donar, ¿verdad? Por prescripción, por el transcurso de 5 años, ¿verdad? No ejerció su derecho de usufructuario. Entonces, ahí lo tienen en 1508 y 1509, no ejerció su derecho, no gozó del derecho, mejor dicho, no lo quiso gozar, entonces tenemos que se extingue. Por renuncia al usufructuario, mira, no estoy interesado, no estoy para ahorita para este tipo de cuestiones, entonces prefiero que no me des el usufructo, no lo constituyas, no te preocupes por mí. Por pérdida del acoso usufructual, ahorita es muy común porque con eso de los fenómenos naturales y el cambio climático y todo eso, pues aumentan todo este tema y entonces hay alteración, ya ven, con las fuertes lluvias, con las tormentas, con los huracanes, etcétera. Entonces, si hay pérdida de la cosa usufructuada, pues también se extingue el usufructo. Por la anulación o creación del derecho del que constituyó el usufructo y por el abuso, porque ahorita vamos a ver algunas cosas, por el abuso que haga el usufructuario de su derecho, ¿verdad? Obviamente también, veo eso obvio, esta tiene que ser declarada en forma judicial, es decir, debe ser declarado por juez competente. Permítanme, porque hay otros que quieren entrar. Permítanme. No sé si están entrando varios. Sí, ya vamos 62. Ahí estamos. Bueno. ¿Y cuáles son entonces? Ya vimos cómo se constituye, cómo se extingue. Ahora sería qué derechos y obligaciones nacen para el propietario a la hora de constituir un usufructo. El propietario, repito, en este tema de los usufructos también se le conoce como nudo propietario. Su nombre se origina de la nuda propiedad. ¿Recuerdan en derecho romano? Nuda propiedad. Entonces, en primer lugar, tiene que entregar la cosa dada en usufructo, ¿verdad? Si el usufructo es oneroso, pues pagar los impuestos fiscales que graban la cosa o el bien. También debe garantizar el uso pacífico del bien y hacer todas las reparaciones ordinarias de la cosa. Le pertenecen los frutos pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo. Pendientes, oigan bien, pendientes al extinguirse el usufructo, el tiempo pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo. Es decir, ya se va a extinguir el usufructo, ya hay frutos pendientes, eso le pertenecen al nudo propietario. Si no presta garantía al usufructuario, puede exigir que los inmuebles se pongan en administración y que los muebles se vendan, ¿verdad? Así como retener los bienes del usufructo mientras el usufructuario no preste la garantía, porque debe de hacerlo el usufructuario. Pero si no presta, ya ven que el nudo propietario tiene derecho sobre esos bienes. Si sus derechos son perturbados por un tercero, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento del nudo propietario y si no lo hace, pues es responsable de los daños que se ocasionan. Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos con motivo del usufructo, pues corren por su cuenta si es a título oneroso. ¿Y qué le corresponde entonces al usufructuario? Ustedes ahí en sus guías tienen, miren, tienen la 45 en donde están los contenidos que ya les expliqué de la definición, naturaleza jurídica, elementos, constitución y extinción. En la 46, ahí está todo lo que les estoy comentando y leyendo en este momento. Seguimos ahora entonces cuáles son los principales derechos y obligaciones, pero del usufructuario.
El usufructuario es la persona a cuyo favor se constituye el usufructo, o sea, el beneficiario, el que va a gozar, por ejemplo, de la renta que va a pagar, eh, la renta que va a pagar una persona eh, por un bien inmueble que le pertenece obviamente a otra persona. Entonces, el nudo propietario le dice, mira, esa casa o ese departamento lo tengo en renta. Así es que para que te ayudes a que cerré la carrera, entonces la renta de todos estos meses hasta diciembre es tuya. Estás gozando ahí de unos frutos civiles. Entonces tú como usufructuario, pues debes de tomar la cosa en el estado que se encuentre, pero previo inventario. Debes responder de las cosas muebles que se gastan o deterioran, ¿verdad? No es de que como yo voy a gozar del usufructo, voy a hacer daño. Y otra vez, recuerden que hay limitaciones. Si comprende cosas consumibles que vamos a ver, cuando se trata de cosas consumibles se llama cuasi usufructo, pero ya vamos a ver las clases de usufructo. Están obligados entonces a restituirlos en igual cantidad, calidad y género. Y si es gratuito, pues entonces deben pagar los impuestos fiscales que gravitan la cosa. O bien, también el usufructuario o el obligado pues debe garantizar el buen uso de sus derechos a satisfacción del propietario. No debe estar ocasionando daños. Debe hacer las reparaciones ordinarias para la conservación de la cosa, debe dar aviso al propietario de esas reparaciones extraordinarias si la cosa o bien lo necesita, y a él pues obviamente le pertenecen los frutos naturales pendientes, pero al comenzar el usufructo. Los frutos civiles le pertenecen día por día. Por ejemplo, que goce también de los intereses de una cuenta a plazo fijo. Eso le pertenece, entonces, solo eso le pertenece al usufructuario. Cuando es de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente con el uso, pues tiene derecho a servirse de ellas. Según la naturaleza y destino final, pues no está obligado, y final no está obligado a restituirlo. Debe responder también, debe responder solamente de las pérdidas o deterioro, pero que provengan de dolo o culpa, obviamente de él, ¿verdad? Si es un usufructo de una heredad que se extiende a sus bosques y arboledas, pues deben conservarse y reponer los árboles que derribe. Puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada y de las servidumbres. Puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, pero también puede disponer de esos frutos y puede darle en arrendamiento. Los frutos, ¿verdad? Pueden ajenar su derecho de usufructo, o sea, los frutos nada más, no disponer de la propiedad, porque la propiedad, no olviden que en esta clase de derechos pertenece a otra persona. Puede enajenar su derecho de usufructo, que ya vimos, no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que le hicieron a la cosa usufructuada. Y en cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, podrá llevárselas si el propietario no le abonase su valor, ¿verdad? Propietario o nudo propietario. No puede constituir servidumbres perpetuas, que ya vimos, la que constituya cesarán, las que haya constituido pues van a cesar al momento en que finalice el usufructo. No pueden entrar en posesión de las cosas sin hacer previo inventario de los muebles, descripción del estado de esos inmuebles, con citación del propietario. Todos esos gastos serán a cargo del usufructuario y también está obligado a dar garantía. Los gastos, cosas y condenas de los pleitos sostenidos con motivo del usufructo son por su cuenta, si es a título gratuito, y en ningún caso está obligado a responder por más de lo que produce el usufructo, ¿verdad? Entonces, solo por eso en el contrato se establecen las limitaciones y a lo que él tenga derecho. Permítanme. Bueno, 60. Ok. Entonces, veamos ahora las clases de usufructo, ¿verdad? Que ahí lo tenemos en la siguiente guía. Ya sería la guía número 4.
bueno, en la 45 encontramos los derechos y obligaciones del nudo propietario o propietario que ya vimos, todos se encuentran regulados del 703 al 744, también las obligaciones del usufructuario, ahí las tenemos, del 703 al 744, y ahora pues ya vamos a ver la clasificación del usufructo contenido en la siguiente guía conceptual, que es la 48. Ahí tenemos clasificación del usufructo y luego ya entramos a la ley. Bueno, clasificación del usufructo. Miren, por la persona, el usufructo, solo le voy a dar a admitir a otro. Espérenme. Ahí está. ¿Qué? Por la persona, pues el usufructo se puede constituir a favor de personas individuales y a favor de personas colectivas. Cuando es a favor de personas individuales, pues hay una forma simple que es atribuido a una sola persona y hay una forma múltiple cuando se atribuye a varias personas. Ese a la vez puede ser simultáneo o puede ser sucesivo. Por ejemplo, si Pedro, Esther y Stephanie van a ser los usufructuarios, pues es un usufructo múltiple, ¿verdad? Pero vamos a establecer si los tres al mismo tiempo van a gozar de ese beneficio o si va a ser en forma sucesiva, es decir, primero Stephanie, luego Luis Pedro y por último Esther, a eso se refiere. Y también se puede constituir a favor de personas jurídicas o colectivas. En este, pues, hay una característica especial ahí en el 706, que el usufructo que no sea vitalicio y es constituido a favor de personas jurídicas, pues no puede exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso puede ser hasta por 50 años. Quiero que leamos entonces el primero, el artículo 705, por favor. 705. Esther, ¿vas a leer? Muy bien, licenciada. Artículo 705, duración del usufructo. El Ajá. usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultánea o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del anterior usufructuario. Sí, porque vamos a decir, por ejemplo, que Pedro va a gozar del derecho de usufructo de la cosecha de naranjas, digamos, durante 2 meses. Que al vencer esos 2 meses ya le corresponde a Stephanie, que al vencer otros esos meses que le corresponde ya le tocará a Esther. En fin, ahí es un usufructo múltiple y en forma simultánea, ¿verdad? Sucesiva, perdón. Simultáneo es cuando los tres van a gozar al mismo tiempo. Quiero que leamos el 706. Gracias, Stephanie. Artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Bueno, entonces ya tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, por toda la vida, pero ¿de quién? Del usufructuario, porque al morir el usufructuario es que entonces ya puede extinguirse el usufructo. No por toda la vida del nudo propietario, porque entonces ahí ya perdió la propiedad, él ya no va a poder gozar y disponer libremente de su propiedad. Bueno, por las cosas hay usufructo propio normal cuando recae sobre bienes o cosas no consumibles, ahí lo tenemos en el 703 que ya leímos.
Y, y hay también un usufructo que se llama impropio o anormal. Ese está regulado en el 713. Por aquí alguien me había pedido la palabra, Stephanie, ya, pero hay otra señorita. ¿Quién más pidió la palabra? Catherine, ya vas a leer un artículo que es el 703, pero permití. Entonces, repito, el usufructo propio o normal recae sobre bienes no consumibles, pero el impropio o anormal ese recae sobre cosas consumibles, por eso se llama cuasi usufructo, porque existe la obligación de entregarlas, porque hay que entregarlas y porque precisamente va a recaer sobre bienes que no pueden usarse sin consumirse. En el artículo 703 ya lo leemos. Leamos el 713, por favor. Ese fue el que le di a Katherine. Sí. Artículo 713. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad, y si esto no fuese posible, a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo, si no fueron estimadas. Ok, entonces aquí estamos hablando de bienes que no, consumibles, ¿verdad? Y también vean ahí, porque hay que restituirlos, dice, está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. ¿Cuáles son esos bienes cuando se pueden restituir de la misma cantidad, calidad y género? Eso lo vimos en la Bienes clase. específicos. Fungibles. Perdón, Noemí, ¿qué dijo? Alguien dijo la clase de bienes. Fungibles. Fungibles, Noemí, esos son bienes fungibles, los que pueden ser sustituidos por otros de la misma calidad, cantidad y especie o género, ¿verdad? Bueno, gracias, Noemí. Ella sí sabe la clasificación de los derechos, de los bienes, perdón. Entonces, también el usufructo puede recaer, puede ser singular cuando recae sobre cosas determinadas, ¿verdad? Los intereses que genera la cuenta bancaria que existe, número tal en tal banco, durante 6 meses, por ejemplo, durante un año, etc. Universal, cuando recae sobre todo el patrimonio. Ya sabemos que en el patrimonio hay derechos, bienes y obligaciones que son estimados en dinero. O sea, toda aquella cuestión que no tiene un precio o un valor económico queda fuera del patrimonio. Y en conclusión, tenemos que el usufructo recae tanto sobre bienes muebles como sobre bienes inmuebles. Ya vimos bienes consumibles y bienes ¿qué? Fungibles, ¿verdad? Que ahí está el cuasi usufructo. También el usufructo puede recaer, de acuerdo al objeto, por poner el objeto, puede recaer sobre cosas, es decir, todos los bienes o cosas que estén en el comercio de los hombres. Obviamente estamos hablando de bienes lícitos, ¿verdad? Pero también sobre derechos, ¿verdad? Derechos posesorios, derechos hereditarios, ahí lo tenemos en el 715, tenemos regulado entonces el goce de esta clase de usufructo. Por su origen, el usufructo es legal cuando se origina de la ley, pero también es voluntario cuando se origina del contrato de los particulares que celebran los particulares, o también por disposición de última voluntad, que ya les he dicho, que se refiere al testamento y la donación por causa de muerte. Por su duración, el usufructo puede ser a tiempo fijo o a plazo. Ya lo vimos, la acaba de leer una compañera por acá. Puede ser vitalicio, dice el 706, es decir, por toda la vida del usufructuario. Y también puede ser puramente, es decir, simple, pero también se les puede solicitar el cumplimiento de una condición. Vas a gozar de los frutos civiles, o sea, de los intereses que genere una cuenta bancaria tal o de las ganancias que generen las acciones de la sociedad tal, mientras estudies derecho, mientras cierras pensión, por ejemplo, esa es la condición. Cierran pensión, ya se acabó el usufructo ahí, ¿verdad? Pero jamás a perpetuidad. Cuando no se fija el tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida
pero del usufructuario, no la vida del nudo propietario, porque si no ya casi dio en donación ahí el usufructo, el bien. El que no sea vitalicio, el constituido a favor de personas jurídicas, pues no puede exceder de 30 años, y cuando se trate de bienes nacionales no puede exceder de ¿cuántos años? Lo acabamos de leer. 50 años. 50. 50 años. Bueno, ¿hay alguna duda hasta este momento, chicos y chicas? No, licenciada. No, licenciada. Ya vieron que es más fácil de asimilar el usufructo que la bendita servidumbre. Aquí abajo en la oficina están colocando esos semáforos inteligentes, y no sé si ya vieron que colocan una como mallita naranja y se ve a la profundidad de allí. Y yo siempre digo tubo, pero no sé ya, el ducto se ve ahí también. Entonces me recuerdo de ustedes porque yo les dije que lo vieran. Esa es una servidumbre discontinuo porque necesita el mantenimiento de quién, del hombre, y es no aparente, ¿verdad? En sentido contrario, las servidumbres de luz para colocar los postes de luz, ese es aparente, estamos viendo, ¿verdad? Y también necesitan de la intervención de la mano del hombre, necesitan mantenimiento, corresponde a una servidumbre discontinua. Ahora pasamos. Bueno, entonces el usufructo, miren pues, el usufructo es gozar de todos los frutos que produce un bien que le pertenece a otra persona, ¿verdad? Me lo van a constituir en un contrato que debe ser inscrito en el registro de la propiedad si se trata de bienes inmuebles, pero también puede recaer sobre bienes muebles, ¿verdad? Y o también tendrá que constituirse por medio de contrato. También puede dejar constituirse el usufructo en testamento o donación por causa de muerte, y ya sabemos que esa es por disposición de última voluntad. Ahí tenemos, creo que claro, el usufructo, como ustedes tienen derecho a gozar y disponer de la cosecha de uva del año 2024. Entonces, si quieres, vendes tu cosecha de uva de este año, la puedes vender, la puedes regalar, ¿verdad? Puedes garantizar de repente, mira, yo te pago con la cosecha, fíjate que mi tío constituyó usufructo para mí sobre la cosecha de uva, y en diciembre la uva se vende bastante por la Navidad, por ejemplo, pero son cosas que realmente suceden y que a veces, pues como no hemos estudiado o no vamos por este nivel todavía, no sabemos que se llama usufructo, ¿verdad? Y que el dueño del bien o el nudo propietario, pues nos está haciendo favor de darnos ahí un regalito gozando de los frutos naturales o de los frutos civiles que una cosa esté produciendo. Bueno, ese es el usufructo. Pero fíjense que también existen otros dos derechos reales de mero goce. Uno se llama, ahí lo tenemos en la guía 49 y lo tenemos, permítame, en el artículo 745. Ahora vamos hasta el 745. Ay. Ay, Dios mío. Me cuesta jalar. A veces con la humedad se pegan las hojas. Pero aquí, en el 745, miren, ahí encontramos capítulo 3, uso y habitación. Entonces, tenemos el contenido del uso en el 745 y el contenido de la habitación en el 746. ¿En qué consiste? Ambos, tanto el uso como la habitación, son derechos reales de mero goce también, ¿ya? A esa categoría pertenece. Derechos reales de mero goce. Ojo. En el uso, pero tiene algunas diferencias con el usufructo. En primer lugar, vamos a ver que son más limitativos. Por ejemplo, en el uso, pues da no sé, tal vez leen el 745 y el 746 y voy explicando. Vamos a ver, Esther, el 745 y el 746
Pedro, siempre Esther y Pedro, siempre Esther y Pedro, y ya, Stephanie también lee a veces. Bueno, vamos, Esthercita, lee por favor, mija, el 745. Pongan atención, porque si allá en clase se ponen con la computadora a ver no sé qué cosa, ya me imagino ahorita, están viendo la novela tal vez y no ponen atención, ¿verdad? Porque miren, conectados sabemos más de 60. Entonces, ¿verdad? Si los controlo, habemos más de 60, pero que solo 2 pongan atención, es que eso es lo lamentable y eso es lo preocupante también, porque no están aprendiendo nada. Vamos, Esther, vas a leer el 745 y Pedro va a leer el 746. Esthercita, por favor, vamos ahora al 745. Sí, con gusto. Muy bien, licenciada. Artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y de su familia. Ok, vale. Fíjense bien, pues, chicos. Este es el otro derecho real que estamos conociendo. Se llama uso. El 745 del Código Civil lo tiene como contenido del uso. El uso, entonces, es un derecho real de la misma categoría de mero goce, ahí a la par con lo que el derecho real de mero goce. ¿Pero en qué consiste? Ya vimos ahí entonces que aquí una persona le permite a otra utilizar un bien, ¿ya? Entonces, no olviden que son derechos reales de mero goce. Entonces esa persona utiliza un bien ajeno. Pero veamos la condición y la limitación en este momento. Fíjense. Le permite servirse de la cosa ajena o aprovecharse de los frutos de ella, pero vean la limitación y lo subrayan ahí en cuanto basten. Fíjense, a sus necesidades. O sea, aquí, como es el uso, ya encontramos otro elemento personal que es el usuario. El elemento personal aquí es el usuario y el nudo propietario, ¿eh? Pero que el beneficiario es el usuario. Entonces, puedes utilizar los frutos y aprovecharte de un bien ajeno, pero solo en cuanto basten a cubrir tus necesidades y las de tu familia. Solamente. El derecho no es algo así limitado como pasa en la servidumbre, en el usufructo. Aquí en el uso ya te limitó. Que podés usar y gozar de ese bien ajeno. Pero ojo, la limitación es en cuanto basten a las necesidades del usuario y su familia. Véanlo ahí. Fíjense, que después les voy a preguntar la diferencia y no la van a saber. Luego ya tenemos la habitación, que es otro derecho real de esa misma categoría de mero goce, pero también tiene limitación. Vamos, Pedro, por favor, Luis Pedro, 746. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Bueno, aquí se llama habitacionista. Es un derecho real, ¿verdad? Vean que este recae solo sobre bienes inmuebles. Se trata de habitar. Miren, la habitación se limita a lo que sea necesario también para quien tiene el derecho para su familia, o sea, al habitacionista. Pero aquí la diferencia es aún cuando no haya tenido familia en el momento de constituirse. En cambio, en el uso, ahí sí, ¿verdad? Debes de tener tu familia. Aquí no. Fíjese que mi cónyuge, va a decir Pedro, por ejemplo, mi cónyuge, nos acabamos de casar, estamos sin empleo y fíjese que van a hacer el bebé en diciembre. Ok. Entonces, mira, Pedro le va a decir,
puedes habitar 2 cuartos de mi vivienda, ¿verdad? De mi inmueble, hasta que nazca tu bebé. Entonces, no necesariamente va a tener una familia en el momento de constitución. O bien me puede decir, mire, fíjese que yo me voy a casar en diciembre. Ah, bueno. Y no tenemos ahorita dónde vivir. Ok. Entonces te voy a constituir habitación sobre 2 cuartos, 2 aposentos de mi residencia, mientras consigues trabajo, por ejemplo. Entonces, vean, va a satisfacer las necesidades del beneficiario. En el caso de la habitación se llama habitacionista. Entonces, vean, la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse, porque Pedro se va a casar hasta en diciembre y el bebé va a nacer en julio. Bueno, ahí hay ejemplos, ¿verdad? Entonces, vean cómo son acciones, son hechos que vemos en la vida cotidiana, pero no sabemos el nombre, ¿verdad? Y ya muchos creen que porque les dieron 2 cuartitos en tu casa para vivir, ay, ya me va a quitar la propiedad, ya me va a echar. No, hombre, eso es un derecho real de mero goce y se llama habitación, ¿verdad? Y también lo puedes constituir en un usufructo, pero no olvidemos que en el usufructo no hay limitación a las necesidades o del habitacionista o usuario y sus respectivas familias. Aquí sí, el beneficio es para satisfacer las necesidades del usuario o del habitacionista y sus respectivas familias. Lo que pasa que en la habitación pues no es necesario tener familia en el momento de su constitución. ¿Tenemos claro eso? Sí, licenciada. Pregunto. Sí, Bueno, licenciada. ahora, ¿cómo se constituye? Veamos ese artículo 750. Nos indica los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma forma que el usufructo, ¿verdad? O sea, se constituyen por contrato o por disposición de última voluntad y también pueden constituirse, pueden extinguirse por vencimiento del plazo, cumplimiento de la obligación, de la condición, por la reunión de una misma persona, del derecho real y de la propiedad, por ejemplo, entre otros. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Muerte del usufructuario, que en este caso es del usuario o del habitacionista, pero como también claramente nos indica el 704, que se constituyen y se pierden de la misma forma, ese artículo 750, 738 y 739 es aplicable para también aplicable para el uso y habitación. O sea, son artículos de el usufructo que le son aplicables a la habitación. ¿Qué obligaciones y derechos tiene el habitacionista y el habitador o habitacionista y el usuario, verdad? Pues servirse de la cosa ajena o bien aprovecharse de los frutos, ojo, en cuanto basten a sus necesidades y las de sus respectivas familias. Si estamos hablando de la habitación, esa recae solo sobre bienes muebles, pues podrán utilizar para vivir las piezas de la casa necesarias para él y su familia. El usuario carece tanto como el habitacionista de poderes de disposición, ¿verdad? Solo están disfrutando de lo que el bien produce en cuanto basten para cubrir sus necesidades y las de su familia. Están obligados a prestar garantía y hacer formal inventario, hacer el pago de las reparaciones ordinarias, hacer el pago de gastos de cultivos y pagar las contribuciones, o sea, impuestos y todo eso, ¿no? Cuidar y conservar la cosa que le entregan en calidad de bien, ya sea mueble o inmueble, dependiendo del derecho. Tienen la obligación de cuidar ese bien, la cosa que le entregan, y utilizar adecuadamente los bienes, porque si no lo hacen, también es una causal para que se extinga el derecho. Los derechos de uso y habitación, esos no se pueden grabar, no se pueden enajenar como hace el usufructo. Vean ahí el 748, por favor.
De los tres que están en clase, ¿quién va a leer ahora? Stephanie. Stephanie primero y luego Esther. Hazme de favor, Stephanie, el 750. El No, 750. perdón. El 748, ya estoy yo. 748. Bueno, artículo 748. Son derechos inalienables los derechos de uso y habitación. No se pueden enajenar, grabar ni arrendar. Exacto. Gracias, Esteban. ¿Por qué? Porque el usufructo sí. En cambio, aquí no, siempre obedeciendo a la limitación, porque es para satisfacer necesidades del beneficiario y sus respectivas familias. Entonces, eso sí son derechos inalienables, es decir, que no se pueden enajenar, grabar ni arrendar. No debe de abusarse del derecho y debe restituirse el bien en buen estado, ni modo, ¿verdad? No solo te lo prestan y no vas a pagar renta. En cambio, en el contrato de arrendamiento sí pagas por ese uso. Aquí no, aquí es a título gratuito. Por eso se llaman derechos reales de mero goce. Si toman todos los frutos o ocupan toda la casa, pues están obligados a hacer los gastos de cultivo. Karen, por favor, apague su micrófono. Cuando no se le ve nada, no tiene cara. Pero le voy a hacer un sentido y se le pone. Porque allá abajito no se ve nada. Ya está, ya está. Ya vieron, es que no están ni en clase. Entonces, ¿para qué se conectan si no están en clase? Bueno, si toman todos los frutos y ocupan toda la casa, pues están obligados a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y pagar las contribuciones. Ahora, si toman solo una parte de los frutos o ocupa solo una parte de la casa, contribuirán proporcionalmente. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el uso, la habitación y el usufructo? Mira, similitudes. El usufructo recae sobre bienes muebles y inmuebles. El uso recae sobre inmuebles y muebles. La habitación solo sobre bienes y muebles. Ahí hay una diferencia con el usufructo y con el uso. Bueno, el uso y la habitación existe limitación. Ya vimos que son derechos inalienables. Significa que no los puedes vender, ceder, grabar ni vender. Bueno, el usufructo sí lo puedes hacer. En el uso de la habitación, eso se constituye para satisfacer necesidades de los beneficiarios, es decir, del usuario y del habitacionista y su respectiva familia. El usufructo no, es mucho más amplio, ¿verdad? Lo que tú puedas o lo que genere el otro, ¿verdad? Y lo que tú quieras. Los derechos de uso y habitación, pues ya vimos, son intransmisibles. El usufructo sí puede transmitirse. El uso constituye un usufructo parcial o restringido, dado que se faculta al usuario para percibir algunos frutos. El usufructo es ilimitado, ¿verdad? La habitación, ojo, recae solo sobre bienes inmuebles y el usufructo, al igual que el uso, recae sobre bienes muebles e inmuebles. Bueno, ¿hay alguna duda o comentario, compañeros? Pregunto, chicos. Ninguna, licenciada. No, licenciada, todo bien. Pasen feliz tarde, pues. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Licenciada.